En nuestra posteridad hay prosperidad. Dios busca una cultura y generación dispuesta a traer conciencia a los perdidos, cansados y quebrantados de corazón. ¿Harás brillar tu fe en medio de un mundo caído? Mientras nos acercamos más que nunca a la segunda venida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, en tiempos de desesperación y confusión, hagamos sonar juntos la alarma. Y ahora con ustedes, Pablo Azurdia. Este mismo sentir, tomen sus lugares, amada iglesia. Acompáñenme al Evangelio de Juan, capítulo 1, verso 1. Gracias, mis hermanos de alabanza. Muchas gracias. Hoy en esta noche, con la ayuda del Señor, quiero hacer un recordatorio de las lindas virtudes y características que la palabra de Dios revela cuando habla del verbo de Dios. Y capítulo 1, verso 1, acompáñame, sé que es la introducción del verbo de Dios, es fantástico y la manera como lo introduce el apóstol Juan es una linda verdad y algo en la cual requiere meditarlo constantemente, contemplarlo. Y cada vez que uno lo contempla, uno escarba y recibe una linda profundidad de las características del verbo de Dios. Y dice verso 1, capítulo 1, verso 1, en el principio ya existía el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. Verso 2. Él estaba en el principio con Dios. Verso 3. Todas las cosas fueron hechas por medio de Él, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Verso 4. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz brilla en las tinieblas, y las tinieblas no la comprendieron. Vino al mundo un hombre enviado por Dios, cuyo nombre era Juan. Este vino como testigo para testificar de la luz, a fin de que todos creyeran por medio de él. Hagamos una oración en esta noche. Amado Dios, en esta noche es un privilegio, es un honor poder estar reunidos en este lugar, glorificando tu nombre, exaltándote, sabiendo que cuando 2 o 3 están de acuerdo, tú estás presente. Y somos más de 3, somos más de 5. Y estamos convencidos que tu Santo Espíritu es el invitado de honor en esta noche. Te hemos dado una ofrenda de alabanza, de adoración. Hemos aportado, Señor. Hemos dado generosamente para la obra tuya. Y sé que cada acto dadivoso que se ha hecho el día de mañana será recompensada y tendrá una cosecha apretada, remecida y rebosante. En esta hora, Santo Dios, háblanos. Espíritu Santo, toma control de la conversación, de lo que quieres plantar en los corazones de tu pueblo, Señor. Que esa semilla sea plantada en buena tierra fértil y abundante, Señor, y que haga su efecto por la cual hoy será enviada a nuestros corazones. Gracias, Espíritu Santo. Glorifica a nuestro Señor Jesucristo hoy en esta noche. Y la iglesia presencial y virtual dice amén y amén. Quiero en esta noche con ustedes recalcar algunos puntos que posiblemente, quiero decir que ya lo reconoce, ya lo sabe, pero es siempre bueno reforzar algunos textos de las Escrituras para fortalecer el hombre interior y andar equipados en toda buena obra para estos tiempos. Y hablando de la palabra, hablando del verbo de Dios, sabemos que hay palabras sinónimas. Cuando se habla de la palabra de Dios, no simplemente se está hablando del texto,
ni tampoco solo de la letra contenida en la Biblia, sino también nos referimos al poder creativo de Dios. Diga conmigo, poder creativo de Dios. Y como dice el apóstol Juan en el versículo 1, en el principio existía, era el verbo o la palabra, como algunos lo reconocemos, y el verbo estaba o ya existía con Dios. Y el verbo era Dios. Ya conmigo, el verbo es Dios. Algo que me fascina sobre esta tremenda realidad, cuando hablamos de la divinidad de Cristo, en sí, en su categoría es exclusivo en esencia, y en la misma vez es inclusivo cuando tomamos la relación que tiene con Dios el Padre y Dios Espíritu Santo. Cuando hablamos de la Trinidad, yo sé que humanamente en nuestro entendimiento puede ser desafiante entender esa armonía que hay en la esencia de Dios, siendo Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, pero sabemos que los tres tienen una categoría muy especial. Si lo separamos, son exclusivos en su naturaleza, pero inclusivos en cómo armonizan los tres. Pero en sí son uno, diga conmigo, son uno. Y vemos que este término, palabra, diga conmigo, palabra, también lo utilizamos como logos, el logos reveladora, el logos de Dios. Es muy rico es el significado, porque también logos es sinónimo a mensaje, proclamación, declaración, mandato, asunto, etcétera. Hay varias maneras de poder ver la palabra logos y conectarlo en lo que es la divinidad de Cristo Jesús. El logos es igual con el Padre en esencia y deidad. Vea conmigo, esencia y deidad. En este mundo en cual andamos, el nombre de Jesús es tan famoso, tan conocido mundialmente, no solo dentro de la cristiandad, sino el mundo conocen que existió un hombre llamado Jesús y que habitó en la tierra hace 2000 años atrás. Es un hombre que inspiró a muchos hombres en los siglos pasados. Es un hombre que revolucionó la iglesia, los primeros creyentes, y hasta el día de hoy ese nombre sigue siendo proclamado, ese nombre sigue siendo testificado en nuestras vidas. Y aunque han querido remover ese nombre, han querido eliminar las escrituras, imposiblemente no podrán. De todos los libros que se ha imprimido en toda la historia de la humanidad, la Biblia ha sido el libro más distribuido mundialmente alrededor. Es increíble de que tenemos nosotros la facultad y la gran bendición de recoger una Biblia, comprar una Biblia o que nos preste una Biblia y saber de que no nos van a perjudicar ni nos van a quitar la vida por leer los pensamientos de Dios Padre. Y estamos en esa bendición, tenemos la dicha que en el siglo XXI podemos nosotros leer la Biblia, congregarnos de una manera tan suave, por decir, y no depender si un tipo de entidad o si el gobierno o el Estado va a venir a imponer su autoridad. En países de tercermundistas, los que manejan todavía el comunismo, es prohibido todavía proclamar el evangelio. Pero tenemos la dicha y tenemos la bendición, y aprovéchala, porque mientras podemos, disfruta todo lo que las escrituras le revelan a la humanidad. Porque quieras o no, los tiempos van a empeorar, los tiempos son malos,
En esencia, el hombre es malo en esencia por la misma naturaleza caída que se dio desde Adán. Y puede ser, no voy a decir que va a llegar hoy, pero en un futuro puede ser que aún la iglesia, el cuerpo de Cristo será perseguida aún en Estados Unidos. No se vaya a confiar tanto de que aquí las cosas no pasan lo que vemos alrededor del mundo. No estoy para inculcar temor tampoco, sino estoy para alertarlos, para que podamos nosotros tomar ventaja de estos tiempos y sonar la alarma en estos tiempos a la humanidad de que hay un Cristo vivo y santo que estuvo en la tierra hace 2000 años atrás y que ahora reina a la diestra del Padre con poder. Entonces, regresando, repito, este término es una proclamación, una declaración, es un mandato. El logo es igual con el Padre en esencia y deidad. En la época del Nuevo Testamento, el logo contenía connotaciones muy especiales, tanto para los judíos como para los gentiles. Para el judío, por medio de algunos libros escritos en el tiempo de los griegos, una palabra en particular que se llama la Septuaginta, y otros escritos por los griegos en los últimos siglos atrás, significaba la presencia poderosa y creativa de Dios. Y quiero que me acompañe hoy en esta noche a Salmos 33. Salmos 33, versículo 4 en adelante. Y cuando lo tenga, diga amén. Aquí el salmista revela algunas características fantásticas sobre la esencia de Dios, sobre su manera de ser, sobre su forma de ejecutar y revelarse dentro de la creación. Salmos 33, verso 4, ¿lo tiene? Dice lo siguiente: porque la palabra del Señor es recta y toda su obra es hecha con fidelidad. Verso 5. Verso 5, quiero que abre su mente, su corazón, porque también esta es una referencia a lo que el autor de Hebreos también menciona. Dice, Él ama la justicia y el derecho. Llena está la tierra de la misericordia del Señor. Verso 6. Por la palabra del Señor fueron hechos los cielos y todo su ejército por el aliento de su boca. Verso 7. Él junta las aguas del mar como un montón. Pone en almacenes los abismos. Tema al Señor toda la tierra. Tiembla en su presencia todos los habitantes del mundo. Porque Él habló y fue hecho. Él mandó y todo se confirmó. Entonces nosotros vemos acá las características lindas del verbo de Dios. Cuando nosotros leemos en el Antiguo Testamento algunas manifestaciones de nuestro Señor Jesucristo en su preexistencia, eso le llamamos una cristofanía. Yo sé que usted sabe eso. Una teofanía en lo general. Una cristofanía es una manifestación del verbo de Dios en tiempos muy cruciales en el mundo antiguo, antes de que se diera la manifestación a través de María, el alumbramiento, cuando el Espíritu Santo llegó a María. Y vemos el nacimiento de Jesús, el verbo de Dios hecho carne. Y usted sabe de que desde el último tiempo, desde el último libro de Malaquías al primer libro de Mateo, hubo un lapso de 400 años de silencio donde Dios no le hablaba quizás a los profetas, a los hombres en ese tiempo. Era un tiempo de silencio entre Malaquías y el libro de Mateo. Pero
en el Antiguo Testamento hay varios textos y versículos que revelan una cristofanía del verbo de Dios. Por ejemplo, usted recordará el contacto que tuvo Josué cuando vio a un comandante de los ejércitos y estaba a punto de desenvainar su espada y preguntar quién es este ser. Algunos teólogos dicen era una cristofanía, era el verbo de Dios que llegó a darle un mensaje específico a Josué. Y vemos en toda la Biblia, aún en los Proverbios, si no estoy mal, en el último, creo que el capítulo 30-31, hay un sector sobre la misma naturaleza del verbo de Dios. Entonces me llama la atención que todo lo que vemos en el Antiguo Testamento fue una sombra a lo que ahora usted y yo vemos en el Nuevo Testamento y en los tiempos que ahora estamos viviendo. Cristo estuvo con nosotros, ya conmigo, estuvo en la tierra hace 2000 años atrás, pero ahora está sentado a la diestra del Padre, está reinando con poder y Él ha prometido que volverá de nuevo y que estaremos con Él en las moradas eternas para siempre, para toda la eternidad. Pero regresando a esto, vemos que en los Salmos y aún vemos en Génesis, si usted me quiere acompañar, porque hay tantos textos en referente al verbo de Dios, aún en Génesis capítulo 1, desde la creación misma. Si usted quiere anotar estos puntos, anótenlo, porque si el tiempo me permite, hay varios textos que quiero yo revelar hoy en esta noche, pero usted aproveche de anotar si es que quiere anotar. Y si no, lo puede ver después en el canal de YouTube, ¿verdad? Está ese lujo también. Pero en Génesis 1:3 también vemos una sombra, vemos nosotros una manifestación del verbo creador. Entonces dijo Dios, sea la luz. Diga conmigo, sea la luz. Y hubo luz. Verso 6. Haya expansión en medio de las aguas y separe las aguas de las aguas. Una expansión de la creación. Verso 9 también encontramos, júntense en un lugar las aguas que estén debajo de los cielos y que aparezca lo seco, y así fue. Verso 14, me estoy brincando rápidamente porque quiero dejar esos puntos en su corazón. Entonces dijo Dios, haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche, y sean para señales y para estaciones y para días y para años. ¿Sí están conmigo? Verso 20, brinquémonos hasta el verso 20. Entonces dijo Dios, llénense las aguas de multitudes de seres vivientes y vuelen las aves sobre la tierra y la abierta expansión de los cielos. Y verso 24, vemos también, entonces dijo Dios, produzcan la tierra seres vivientes según su especie, ganados, reptiles y animales de la tierra según su especie, y así fue. Pero verso 26, me llama mucho este versículo, sé que usted lo sabe, pero permíteme recordárselo en esta noche. Me gusta que el Señor usa la palabra plural, o manifiesta que hay más de una persona en este asunto de la creación de los inicios de la tierra y del universo. Verso 26 dice, hagamos, ya conmigo, hagamos. Usted sabe que la palabra Elohim es plural. Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y ejerza dominio sobre los peces del mar. Una vez en un documentario vi que estaba entrevistando a un judío, le preguntaron sobre este versículo en particular, cuando el Señor dice, hagamos al hombre a nuestra imagen semejanza. Y la respuesta de tal judío era, no, pues Dios estaba con seres creados, con seres divinos, en particular ángeles a la par con él trabajando. Pero cuando uno profundiza y ve estos textos, aquí es una manifestación del verbo de Dios. Está conmigo, el verbo de Dios.
el verbo de Dios estuvo y siempre estará en una dimensión que no será influenciado por el tiempo, por el espacio, ni por la materia prima. Es una ubicación especial en cual Dios en esencia, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, ellos tienen la facultad de entrar, influir en esta dimensión, hacer cambios necesarios si son, y salir de esta realidad o esta dimensión en la cual usted y yo nos encontramos, pues atados y restringidos, porque tenemos ciertas limitaciones con este cuerpo para movilizarnos. Pero el verbo tenía toda la facultad y el acceso para entrar y salir. Entonces póngase a pensar por un momento cuando hablamos un poco sobre el tiempo. El tiempo nosotros lo vemos como una línea, por decir. El tiempo cronos y el tiempo kairos. El tiempo cronos es el tiempo que actualmente que estamos viviendo, o es el primer día de septiembre del año 2023, y el tiempo kairos son manifestaciones o visitaciones que se muestran la divinidad de Dios. Tiempo oportunos, tiempos de derramamientos, presencias únicas que el Señor quiere derramar sobre la vida de su pueblo con esta creación. Si están conmigo en esta noche, aún vemos en Isaías 55, verso 11, ahí anótelo en su teléfono, en su cuaderno. Isaías 55, verso 11 dice: así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará mi voluntad y cumplirá mi encargo. Esta versión es la Biblia del Peregrino. Algo que me llama mucho la atención del verbo, o si lo queremos aplicar a Jesús en su ministerio terrenal, una linda característica de él es que el Señor, y voy a usar el habladito mexicano, que al Señor le gusta chambear, es trabajador, no se puede quedar con las manos así encerradas, sino el Señor no es ocioso. Y él tiene una virtud, una característica similar que el Padre, que ellos son los fundadores de la expansión de todo lo que vemos. No sé si usted últimamente ha visto esos últimos imágenes que acaban de mostrar la NASA con ese nuevo telescopio que no sé cuántos miles de kilómetros está fuera de la Tierra. Y son unas imágenes que pasaron unos meses atrás donde en un puntito nomás mostraron detalladamente las galaxias, las estrellas, hasta galaxias de una tal distancia que supuestamente indica el principio de la explosión que se dio, del Big Bang, como dicen. Es fantástico que cuando uno ve esas imágenes, si no lo ha visto, lo recomiendo que lo vean. Ahorita no, después del servicio ahí, búsquelo en Google, lo va a poder encontrar. Pero es fantástico que lo que la ciencia ahora ha descubierto es simplemente el trabajo del verbo de Dios. Es simplemente lo que el verbo pudo realizar y que sigue realizando, porque aún la ciencia, repito lo siguiente, la ciencia y la Biblia van de la mano, no se contradicen. El mundo dice, no, la Biblia se contradice, la ciencia dice lo otro. Mentira, la Biblia y la ciencia se llevan de la mano, y los científicos o los astrónomos siguen descubriendo que nuestro universo sigue expandiéndose. If the universe is expanding, eso da evidencia de que Dios sigue trabajando. Dios sigue trabajando.
Y nosotros simplemente somos a los ojos de Dios creador, un a little speck, le digo en inglés, algo microscopio ante los ojos del Señor. Somos tan pequeños que se nos ha dado la bendición de saber cómo conmover el corazón de Él. ¿Qué vio Dios en nosotros? ¿Qué vio Él en esta civilización para mandarnos el arquitecto de la creación? ¿No se puso a pensar usted la tremenda bendición de que llega el Verbo, toma forma de carne y estuvo sobre la faz de esta tierra, contemplando con la humanidad? Dios mismo entre nosotros. Por eso este evangelio es exclusivamente para los que son en Cristo Jesús, y es inclusivo para todos aquellos que desean creer en Él, aceptarlo tal como es. Pero sigamos adelante. Él estaba con Dios. Diga conmigo, Él sigue con Dios. La repetición de esta frase del verso 1 recalca que el Verbo ha estado siempre en comunión con Dios el Padre. En ningún tiempo anterior dejó de existir esta comunión. El Verbo y el Padre comparten una relación eterna y personal. Diga conmigo, eterna y personal es la relación con el Padre y con el Verbo. Pero ahora no descartemos al Espíritu Santo de Dios, porque Él también no queda excluido. Y póngase a pensar por un momento la tremenda bendición de tener al Espíritu Santo con nosotros hoy. Porque yo me puse a pensar cuando Jesús dijo, os conviene que yo me vaya para que venga el Consolador. Pero yo digo, ¿quién más va a reemplazar a Jesús? Si Jesús es Jesús, ¿quién más lo va a sustituir? Pero Jesús dijo, os conviene que yo me vaya para que venga el Paracletos. Y tengo buenas noticias hoy en esta noche. Ahí está en tu corazón. 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 Aunque no me diga amén, pero yo lo tengo en mi corazón. Claro, qué bonito fue que Juan pudo reposar en el pecho de Jesús. Qué bonito fue que Juan, Pedro y Jacobo pudieron estar ellos en el huerto de Getsemaní y ver también el otro lado de la moneda de Jesús, porque vieron no solo su divinidad, sino también su humanidad. Qué bonito era de que Pedro, Juan y Jacobo, porque Jesús también tuvo sus preferidos, que pudieron estar en el monte de la transfiguración y viendo a Jesús en un estado glorificado. ¿Y viendo a quién? Elías. ¿A quién más? Moisés ahí. A tal punto que Pedro no pudo asimilarlo o captarlo, que él en su audacia, en su atrevimiento, ¿quieres que le demos alojamiento también a estos? Todo eso fantástico. Pero ahora hoy lo tengo aquí. Lo tengo aquí. Usted lo tiene adentro. Y hoy les vengo a recordar eso. Usted tiene al Espíritu de Dios. Lo que el Padre amaba. Porque recordemos lo siguiente: Jesús le tuvo que rogar al Padre. ¿Cómo son los ruegos, mis hermanos? Los ruegos son intensos, son fuertes, a tal punto que uno queda afónico si se esfuerza mucho la garganta.
Los ruegos son ruegos, clamar a Dios con ardor, clamar a Dios con una necesidad profunda. Cuando Jesús estaba en el huerto de Getsemaní, se dice que las gotas de su sudor eran como gotas de sangre. Vea la intensidad de Jesús. Si es posible, quita de mí esta copa. Ahí estaba hablando su humanidad, pero después se recordó, no, que no se haga mi voluntad, sino la tuya, Padre. Esos ruegos. Pero Jesús tuvo que rogarle al Padre para que sus seguidores tuvieran ahora lo que tenemos. ¡Qué bendición! ¡Qué bendición! Dentro de usted habita lo más bello, lo más precioso, lo más influyente que habita en planeta Tierra, llamado Santo Espíritu de Dios. El mundo puede estar enchamucados, teniendo espíritus inmundos. Yo no, usted no. Yo tengo al ser más influyente en mi corazón, que se llama el Santo Espíritu de Dios. Pero bueno, menciono esto porque sí, no quiero excluir al Espíritu de Dios. Por ejemplo, esto me hizo recordar, quizás usted ya escuchó ese famoso testimonio del pastor Jesse Duplantis. Quiero que usted ha escuchado su testimonio cuando fue al cielo. Y estando allá arriba en el cielo, esto es un paréntesis, ¿verdad? Y si no lo ha escuchado, pues ahí lo van a escuchar. Pero una parte se encontraba con el Señor Jesús y de repente le preguntó, ¿y dónde está el Espíritu Santo? Y el Señor se le quedó viendo. ¿Y esa pregunta de dónde viene? El Espíritu Santo está en planeta Tierra. ¿Está con ustedes? Ahí ustedes lo van a poder ver. Es muy bonito ese testimonio de él. Pero bueno, cierro el paréntesis. Sigamos adelante en esta plática. Hay una relación eterna y personal en una unidad y totalidad perfecta. En otros pasajes, los términos hijo y padre describen esta misma relación. Vaya conmigo rápidamente a capítulo 1 de Juan, verso 18. Juan, el Evangelio de Juan, verso 18, también se menciona acá. Nadie ha visto jamás a Dios, el unigénito Dios, que está en el seno del Padre. Pero vea esto, Él lo ha dado a conocer. Aquí viene la pregunta del millón que fácilmente podemos nosotros contestar. ¿Cómo es que ahora, cómo se reveló ahora el Padre a los creyentes de este tiempo? ¿Cómo se reveló el Padre? La respuesta es bien fácil. A través de su Hijo. Porque Él es la esencia, la exactitud, la misma semejanza de la naturaleza del Padre. Y el Padre usa el verbo, el vínculo, para poder revelar a la humanidad sus características a través de Jesucristo. Diga conmigo, Jesús es Dios. Más fuerte, diga conmigo, Jesús es Dios. También vemos en capítulo 3, verso 35, el mismo libro. Capítulo 3, verso 35, lo puede anotar si quiere también. Dice, el Padre ama al Hijo. Solo un amén. Amén, hace hermanito. El Padre ama al Hijo y ha entregado todas las cosas en su mano. Capítulo 5, verso 20. Les advertí de que íbamos a tocar varios versículos. 5, verso 20 dice también, pues el Padre ama al Hijo y le muestra todo lo que Él mismo hace. Pero vea esto. Y obras mayores que estas le mostrará,
para que ustedes se queden asombrados. Hello, are we here? Si los tiempos de Jesús eran fascinantes, fantásticos, ¿cómo es ahora? ¿Cómo será la era en la cual estamos ahora con el Espíritu Santo? Porque el Señor nos lleva de un escalón mayor a otro escalón mayor, de gloria en gloria. Y cuando uno lee los libros de los Hechos y todos los acontecimientos que revela los 28 capítulos, es fantástico. Pero ahora que nos ha dado su Santo Espíritu, el Padre, a través de la influencia del Verbo de Dios, Jesucristo, ¿cómo van a ser estos tiempos ahora? Diga conmigo, ¿serán mejores? ¿Serán mejores? ¿Sabían ustedes que hasta el día de hoy, alrededor del mundo, hablando de la iglesia mundial, hay reportes de milagros, sanidades, proezas, prodigios que el Espíritu Santo está haciendo en lugares remotos de la tierra y lo sigue haciendo? Por eso cuando los ministerios, los hombres y mujeres de Dios hacen cruzadas, campañas evangelísticas, hacen conventions y todo, es para darle totalmente el lugar y el honor al Espíritu Santo, para remover toda dolencia, todo dolor, para ejercer el poder que se ha manifestado para estos tiempos en el siglo XXI. Porque a veces corre la noción, corre el pensamiento, es que esos movimientos solo se ven en los países tercermundistas. ¿Quién dijo eso? ¿Acaso el Espíritu Santo tiene preferencia donde quiere glorificarse? No, en todos lados. Aún en esta noche se está moviendo. No sé en qué manera se está moviendo, pero bendito Verbo de Dios que le rogó al Padre para darnos a nosotros al Santo Espíritu de Dios y estar en una relación para siempre, perpetuamente, for all perpetuity. También vemos en verso 36, capítulo 5, verso 36, otra tremenda realidad. Pero el testimonio que yo tengo es mayor que el de Juan, porque las obras que el Padre me ha dado para llevar a cabo, las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí, de que el Padre me ha enviado. Qué linda realidad, qué manera de poder interactuar, o cómo el Verbo pudo interactuar con el Padre. Impresionante. Ahora vemos capítulo 14. Juan 14, verso 13. También dice la Escritura. Esto lo debe de emocionar a usted. Y todo lo que pidan, ¿en cuál nombre? En mi nombre, el Hijo de Dios, lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Una vez más, y todo lo que pidan en mi nombre, lo haré. Él no es un mentiroso, mis hermanos. Él no titubea, Él no se retracta. Lo que Él dijo se cumple y punto. Y todo lo que pidan en mi nombre lo haré. ¿Qué le hemos pedido en el 2023? ¿Qué le hemos pedido? Quiero dar el beneficio de la duda que algunos ya lo están viendo. Y quiero también reconocer de que la respuesta ya viene pronto este año. Y no se canse de pedir. Por ejemplo, el día de ayer
iba en camino a la casa de mi madrecita. En eso recibí una llamada de un amigo mío que tengo ya años de no platicar con él. De repente contesto la llamada y comenzamos a platicar. ¿Y cómo estás? Y en eso me estaba diciendo: Pablo, ¿tú te recuerdas hace unos 8 o 10 años atrás que yo había comenzado tal negocio, tal plan para poder levantar mi solvencia económica? Sí, le pregunté. Sí, recuerdo de esas conversaciones. Y tú recuerdas cómo me fue, ¿verdad? Pues sí, los primeros años estaba difícil para ti. Y hablando ya en la conversación me dice: pero vengo a decirte lo siguiente ahora. Vengo a decirte que yo soy un testigo real. Y yo soy alguien que hoy puedo decir que la fidelidad de Dios es verdadera. Digo, ¿cómo así? Me dice: Pablo, ya no sé dónde, tengo tanto dinero que no sé dónde almacenarlo. No sé qué hacer con el dinero. Cuando hace 8 o 10 años estaba bien pelado y fregado. Y ahora me dice, ahora mi esposa y yo no sabemos qué hacer con todo el capital que nos ha entrado. Le digo, sí, ahora tú puedes testificar de la fidelidad de Dios en tu vida. Pero me dijo algo interesante. Me dice: ¿y sabes qué? Yo hice un pacto con Dios. Es más, ya lo había hecho de qué tiempos. Pero Dios sabe y la gente sabe que yo no falto los días que debo de congregarme en mi iglesia. Yo no falto, me dice. Yo puedo llegar cansado del trabajo ese día, agotado y todo, pero ahí estoy. Porque hice un pacto con Dios. Y no solo eso, yo soy testigo ocular. Yo puedo testificar que Dios es fiel. Y hace 8 o 10 años atrás, Él testificó y declaró, utilizó ese nombre. Y le dije: qué buen problema te encuentras ahora, que ni sabes qué hacer con ese dinero. Es más, si quieres, regálame un poco. Y todo lo que pidan en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si me piden algo en mi nombre, yo lo haré. Vea eso, qué bonito que el Señor recalca ese punto 2 o 3 veces. Si usted ve textos bíblicos que recalcan el mismo concepto más de 2 veces, hay que prestarle mucha atención, porque es el Señor dando un señal, dando un mensaje, dando una firmeza, dando una realidad tremenda para nosotros. ¿Sí están conmigo? Sigamos adelante, el tiempo va volando rapidísimo. Y esto me llamó mucho la atención. Aquí vemos otra esencia del verbo. El verbo era, hablando de la relación con el Padre, con Dios, el verbo era el agente activo de Dios en la creación, siendo el mismo eterno con Dios. ¿Están conmigo? Y para eso quiero que me acompañe a Colosenses. Colosenses capítulo 1, verso 15 en adelante. Ahora, lo que quiero decir, esto va a ser un anticipo para usted y para mí, y una manera de cómo refutar a aquellas sectas o enseñanzas que están fuera del contexto de la palabra. Colosenses 1:15 dice, las Américas lo dice de esta manera: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Diga conmigo: el primogénito de toda creación. No sé si usted se ha fijado, pero hay muchas, por ejemplo, los testigos de Jehová.
Hablamos con ellos por un momento. Ellos cuando tocan la puerta son buenos para tocar la puerta y son buenos para enviar cartas a la casa, ¿verdad? No sé qué pasó una vez que mi esposa le abrió la puerta a una señorita y al final no sé en qué quedaron, pero esa señorita después de 3, 4 años sigue mandando postcards a mi casa para querer evangelizarme a su religión. Y digo, la verdad es admirable la persistencia que tienen esa gente. Es admirable. Pero muchos de ellos sacan fuera de contexto este versículo. Porque nosotros creemos en la primacia de Cristo. Creemos que Él es el creador. Pero si no estoy mal, creo que los testigos de Jehová y los mormones, cuando ellos piensan de Jesús, lo ven como un ser creado. No lo ven con la igualdad del Dios Padre. Entonces muchos se agarran o tratan de refutarte y decirte, no, pero tu Biblia dice en el verso 15 que Él es el primogénito en toda creación. Yo vi otra versión que yo les recomiendo para contradecir ese punto de vista de ellos. La Nueva Traducción Viviente, agárrenlo, buenísimo, dice de esta manera: Cristo es la imagen visible del Dios invisible. Pero dice, Él ya existía antes de que las cosas fueran creadas y es supremo sobre toda la creación. Ahí cambia todo, ¿sí o no? Cambia el panorama, dando a entender de que el creador está por encima de la creación. Hello, over here. Eso es lo que marca la diferencia del verbo de Dios, que a pesar de habitar dentro de la creación misma, el Padre lo exaltó, el Padre lo llamó a que tomara su lugar a su diestra. Entonces, cualquier cosa que, por decir, sale entre los parámetros de la creación, tiene una categoría especial. Pero en este caso, el Hijo de Dios, Jesucristo, es Dios creador. Ya conmigo, Dios creador. Una vez más dice, Él ya existía antes de que las cosas fueran creadas y es supremo sobre toda la creación. Verso 16, porque por medio de Él, Dios creó todo lo que existe en los lugares celestiales y en la tierra. Si no estoy mal, por favor, sácame de mi ignorancia, pero si no estoy mal, creo que aún los mormones piensan que Jesús y Luzbel son hermanos. No, de veras. Ellos creen que Jesús y Luzbel son hermanos, ellos fueron creados. Yo digo, ¿de dónde sacan ese texto? La verdad, ese Joseph Smith, saber que él entró, pero quedó trastornado el tipo. Are we here? Estoy viendo un poco también un debate de un musulmán que estaba refutando a un teólogo cristiano y me gustó lo que dijo el teólogo cristiano. Mira, ¿sabías tú que en tu Corán aún tu Dios Alá reconoce que los padres de Mohammed fueron al infierno? No sabía. Sí, ahí está en tu Corán. Ni me pregunte el capítulo ni el versículo, pero ahí está. Y le dice, ¿y cómo es que María se encuentra ahora en los cielos? No sabía qué decir ese musulmán. Hay versículos también en el Corán donde, según Mohammed, practicaba la pedofilia. Yo digo, ¿eso es lo que creen los musulmanes? ¿Ese es su Dios, su profeta inspirador, que llegó
muchos años después que Jesús, y que Jesús de una manera lo menciona en Mateo 24, cuando estaba en el monte de los olivos, diciendo que se levantarán falsos profetas. No dijo el nombre Mohammed, pero lo podemos poner dentro de esa categoría. Y después nace él 600 años después, criticando el evangelio a los primeros cristianos. Claro, mientras estemos en este cuerpo humano, van a haber efectos, van a haber áreas que uno tiene que trabajar, pero eso no desacredita la esencia del evangelio de Cristo Jesús. Pero regresando, ya el tiempo va volando, ya va terminando. Y ya yo sé que ustedes tienen hambre también, ya se les ve en su rostro. Pero dice verso 16: porque por medio de él Dios creó todo lo que existe en los lugares celestiales y en la tierra. Hizo las cosas que podemos ver y las que no podemos ver, tales como tronos, reinos, gobernantes y autoridades del mundo invisible. Póngase a pensar, ¿qué creación hay más allá, fuera de esta dimensión? ¿Qué cosa podemos nosotros ver o percibir? ¿Sabían ustedes hoy en día que a través de los medios de comunicación ahora la plática de ovnis es algo ya tan común ahora en lo que vemos en los medios de comunicación? Yo recuerdo de niño en los 90s no era algo común de platicar, pero nosotros latinos, ¿qué hacíamos? Nos conectábamos con Jaime Maussan, ¿verdad? Ese cuate, así se llama, ¿verdad? Y él daba el reporte de los ovnis, de los extraterrestres, y uno quedaba alucinado lo que decía Jaime Maussan, ¿verdad? Así se llama, creo. Pero ahora ya Univisión, Telemundo, Fox News, CNN, hasta los mismos senadores y la Casa de Representantes quieren llegar a un acuerdo para ver qué son esos ovnis que salen debajo del mar y que andan pues ahí de metiches metiéndose en las operaciones militares. Hay cosas que nosotros no vamos a poder percibir en total, pero su Biblia dice que hay un mundo invisible donde hay tronos, reinos, gobernantes, autoridades de un mundo invisible. Todo fue creado, vea esto, todo fue creado por medio de él y para él. Verso 17: él ya existía antes de todas las cosas y mantiene unida toda la creación. Y me gusta el versículo siguiente, 18. Abróchese el cinturón en esta noche. Cristo también es la cabeza de la iglesia. Vea conmigo, es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo. Él es el principio, es supremo sobre todo lo que se levantan de los muertos. Así que Él es el primero en absolutamente en todo. Vea conmigo, todo. Y ya para cerrar, porque me quedan unos minutitos, pero quiero que anoten estos puntos de la esencia del verbo de Dios. Porque en este libro del Evangelio de Juan se encuentran, hay 7 declaraciones de el yo soy. Y se los quiero dar rápidamente ahí. Anótenlo si quieren. Y si no, pues anótenlo en su cerebro, ¿verdad? En Juan se mencionan los 7 yo soy, hablando del verbo. Dice acá, Jesús declaró: yo soy el pan de vida. Esto está en Juan 6, verso 35. Punto número 2. Jesús también declaró: yo soy la luz del mundo. Juan 8, verso 12. También él declaró: yo soy la puerta de las ovejas. Capítulo 10,
verso 7. También declaró: yo soy el buen pastor. Capítulo 10, verso 11. Y a todas las Martas también le dijo esto: yo soy la resurrección y la vida. 11, capítulo 11, verso 25. También declaró: yo soy el camino, la verdad y la vida. Capítulo 14, verso 6. También declaró: yo soy la vid verdadera. Capítulo 15, verso 1. ¿Sí están conmigo? También se revela las 7 señales del verbo de Dios. ¿Sí están conmigo? Anótenlo bien. Punto número 1. La transformación del agua en vino en la boda de Caná. Capítulo 2, verso 1 al 11. La curación del hijo del oficial de Capernaum. Capítulo 4, verso 46 al 54. También otra señal: la curación del inválido en Bethesda. Capítulo 5, verso 1 al 18. Otra señal: la multiplicación de panes en el monte. Capítulo 6, verso 5 al 14. Otra señal: el andar sobre el agua en Galilea. Capítulo 6, verso 16 al 21. También la curación del ciego en Jerusalén. Capítulo 9, verso 1 al verso 7. Y quiero agregar que el capítulo 9 es increíble, que el capítulo 9 de Juan, Jesucristo lo dedica exclusivamente al ciego de nacimiento. Había varios ciegos que el Señor sanó, ¿sí o no? Pero se le dio un capítulo entero. Qué bonito, ¿verdad? Y ya el último, también la señal, la resurrección de Lázaro en Betania. Capítulo 11, verso 1 al 45. El verbo de Dios, Cristo en carne, declaró 7 veces el yo soy y mostró también 7 señales. Aunque hay más también que podemos escarbar. Pero termino diciendo, ya con esto me despido en esta noche. Dele gracias a Dios que usted pertenece en un cuerpo especial, exclusivo, y que usted pertenece en un reino que no tiene principio ni tiene fin. Perpetuamente estaremos con el Cordero de Dios. Póngase de pie en esta noche. Amado Dios, he predicado tu buena palabra, he dado esta enseñanza.